seguimos con la unidad de propiedades coligativas y coloides y en este caso vamos a estar hablando un poco de la presión osmótica. Osmosis es el flujo de disolvente a través de una membrana semipermeable desde una solución de más baja concentración a una solución de mayor concentración. La cantidad de presión que hay que aplicar para que ese flujo no ocurra es lo que se le llama presión osmótica. ¿Okay? Y la presión osmótica, que se representa con pi, está directamente relacionada con la molaridad de las partículas de soluto en la solución. ¿Y cómo se calcula presión osmótica? Pues presión osmótica es igual a molaridad, y en este caso es molaridad, no molalidad, por R, y R es la constante de los gases ideales, y véala acá arriba, por temperatura. Y vea que como R es la constante de los gases ideales y tiene unidades de Kelvin, la unidad que se utilice en temperatura debe ser Kelvin. ¿Okay? La unidad de presión osmótica entonces va a ser ATM. ¿Verdad? Recuerden que las unidades van a depender de las unidades que tenga la constante que estemos utilizando, y en este caso tenemos atmósferas, tenemos litros, mol y Kelvin. Obviamente molaridad va a tener mol y litros porque molaridad sobre litros es molaridad, perdón, moles sobre litros es molaridad. Temperatura debe ser Kelvin, así que cuando se cancelan todas esas unidades, presión osmótica les va a dar en atmósferas, en ATM. ¿Ok? Así que básicamente, ¿qué es presión osmótica? Pues vamos a poner como ejemplo que tenemos este tubo donde en el medio tenemos una membrana semipermeable y en un lado tenemos una solución y en el otro tenemos el disolvente puro. A mano derecha tenemos solamente disolvente, vea que solamente son moléculas de agua, y en el lado izquierdo tenemos una solución. Dijimos que osmosis es el paso de moléculas de disolvente a través de la membrana semipermeable desde un lado de menor concentración a un lado de mayor concentración. Y en este caso, el lado de menor concentración es el lado del disolvente puro, ¿verdad? Porque no hay concentración, no hay soluto. Así que las moléculas de soluto, del disolvente van a estar pasando mayormente. Van a estar pasando hacia los dos lados, pero va a estar pasando mayormente del lado de menor concentración al lado de mayor concentración. Y lo que va a pasar es que el lado izquierdo va a aumentar su volumen hasta que llegue al equilibrio, ¿verdad? Y ya no pasen más moléculas de agua. Sin embargo, la presión que hay que aplicar para que ese flujo no ocurra y se mantenga como inicialmente, esa es la presión osmótica. ¿Okay? Y ya les dije que la presión osmótica puede ser calculada con molaridad, R y la temperatura en Kelvin. Y uno de los usos de estas propiedades coligativas, sobre todo presión osmótica, es para poder determinar la masa molar de un soluto. Y aquí tenemos un ejemplo, aquí me están diciendo que un bioquímico ha descubierto más de 400 variables de mutantes de la hemoglobina, que es una de las proteínas en la sangre que lleva oxígeno a través de todo el cuerpo, y dice que quiere encontrar la masa molar de una de ellas, ¿verdad? Y ella disuelve 21.5 miligramos de la proteína en agua, es decir, está haciendo básicamente una solución. Y esa agua se encuentra a 5 grados centígrados para formar 1.50 mililitros de solución. Y cuando mide la presión osmótica, encuentra que es 3.61 torr. ¿Cuál es la cuál es la masa molar de esa variedad de hemoglobina? Y antes de hacer el ejercicio, primero que nada, recuerden cuáles son las unidades, ¿ok? Pero antes de discutirlo, quiero derivarle la ecuación que vamos a estar utilizando. Y se parece mucho a una que ya habíamos visto en la unidad de gases.
En este caso, recordemos que tenemos que presión osmótica es igual a molaridad por por temperatura. Y molaridad sabemos que es moles entre volumen, entre litros, ¿verdad? Y vamos a poner el volumen en el otro lado y nos quedamos con esto. Y esto se parece mucho a una ecuación que vimos anteriormente de Pedro vete, no regreses tarde, ¿verdad? Así que básicamente vamos a hacer esa misma derivación para masa molar. Ya sabemos que moles se puede calcular dividiendo gramos entre masa molar. Así que vamos a tener que presión osmótica por volumen es igual a gramos sobre masa molar. Recuerde que esto es del soluto. Vamos a poner aquí que es del soluto. Y que el volumen es de la solución. Lo voy a poner por aquí abajo para que no lo olviden. Y todo eso multiplicado por RT. Así que si queremos masa molar, tenemos que despejar, multiplicar por cruzado. Masa molar del soluto, entonces va a ser gramos de soluto por RT entre presión osmótica por el volumen de la solución. Y esa ecuación permite calcular masa molar utilizando presión osmótica. Pero, y voy a hacer un paréntesis aquí, usted podría calcular algo parecido utilizando el cambio en temperatura de ebullición y de fusión. Si nosotros sabemos que delta T, voy a hacerlo con fusión, y básicamente es parecido al de ebullición. Cambio en temperatura de fusión es igual a KF por la molalidad. Molalidad, recordemos que es moles de soluto sobre kilogramos del disolvente. Así que vamos a sustituirlo. Tenemos que KF por los moles del soluto sobre los kilogramos del disolvente. ¿Verdad? Vamos a despejar moles y tenemos que delta TF por los kilogramos del disolvente es igual a KF por los moles, pero ya sabemos que los moles son los gramos del soluto sobre la masa molar del soluto. Así que si nosotros queremos masa molar, lo que tenemos que hacer es despejar, ¿verdad? Multiplicar cruzado en este caso. Y vamos a tener que masa molar del soluto es igual a KF por gramos del soluto sobre delta TF y kilogramos del disolvente. Y esa ecuación les permite calcular la masa molar utilizando el cambio en la temperatura de fusión. Así que tienen dos diferentes ecuaciones dependiendo de la información que le estén dando para calcular masa molar del soluto. Okay. Así que recordándonos esa ecuación, vean que aquí me están dando los miligramos del soluto, así que esos miligramos habría que cambiarlo a gramos. Me están dando la temperatura y recuerden que les dije que como utilizamos R tiene Kelvin, tenemos que convertir esos grados centígrados a Kelvin. El volumen de la solución tenemos que convertirlos a litros y la presión osmótica tenemos que cambiarlo a ATM. ¿Okay? Y una vez tenemos esos datos en las unidades que les dije, lo que tenemos que hacer es sustituirlo en la ecuación y nos da. Y como es una proteína, es grande, usted va a encontrar que la masa molar es grande, le va a dar bien grande. Se supone que les dé 6.89 por 10 a la 4 gramos sobre mol. ¿Okay? ¿Verdad? Y llevado a 3 cifras por los datos que nos están dando. ¿Está bien?